Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, hola Rubí, hola Rosalinda. Buenas tardes a todos. Hola Xiomara, hola Mariela, ¿cómo estás? Rodrigo, Rubí, ¿qué tal? A ver, voy a comenzar a compartir. Nos quedamos, a ver, no me acuerdo bien. La semana pasada les di las claves de todas las preguntas, ¿o nos faltó? ¿Nos faltó? ¿O sí les di las claves de todas las preguntas? Nos faltó, ¿no? Ya, voy a compartir hasta donde nos quedamos. Creo que nos quedamos en la pregunta 6, 7, más o menos. Ahorita les comparto ya el material. Ya acá está. Ahorita les comparto. Ya. Creo que acá nos quedamos, ¿no? 6, 7, 6. Nayeli, no, vamos a... He preparado un poco más de material de teoría, ¿ya? Preguntas. Vamos a terminar las preguntas de la semana pasada y vamos a hacer un poco más de teoría y luego ya resolvemos las preguntas de esta semana. ¿Ya? Entonces vamos a hacer rápido estas preguntas que son más fáciles porque ya hemos visto la teoría y luego hacemos teoría esta semana, ¿ya? A ver, comenzamos para avanzar. Comenzamos. Pregunta 6. La 6 no la resolvimos, ¿no? Ah, ya, nos toca 7, dice Mariela. Ya, 7. Ya, dice, genio es la disposición natural para producir conciencia de las reglas, obras maestras. Claro, acá se habla del genio artístico, ¿ya? Se refiere al genio, el genio artístico, el genio del arte, ¿no? Es la disposición natural, o sea, innata, ¿no? Para producir sin conciencia de las reglas, obras maestras. Es decir, el genio es el que no se ciña a las reglas, ¿no? Es el que naturalmente puede realizar obras maestras cuya generación es imposible aprender. Claro, o sea, si no hay reglas, no puedes aprender, ¿no? Y que a otros talentos sirven de modelos, o sea, a otras personas que tienen talentos sirven de modelos para seguirlos, no para imitarlos. Mira, tú no puedes imitar al genio, puedes seguirlo como modelo, pero no lo puedes imitar. ¿Por qué? Porque es un genio, pues, ¿no? Es alguien que rompe los parámetros. Frente al gusto, como facultad de expresar bellamente una cosa, es el genio la facultad de expresar ideas estéticas, esto es, representaciones de la imaginación que transportan con arrobamiento al ánimo y tales que nos hacen añadir con el pensamiento a un concepto del entendimiento muchas cosas inefables, sin que pueda haber concepto determinado alguno que le sea por completo adecuado. Ya, frente a las teorías de la belleza, de lo sostenido se infiere que, ya, de las teorías de la belleza se refiere a la teoría subjetivista y objetivista, ¿no? Es decir, hay dos corrientes básicamente, aquellos que dicen que la belleza es subjetiva y otros que dicen que la belleza es objetiva, ¿ya? Pero acá, ¿qué se está refiriendo? A ver, si dice que no hay reglas, que el genio crea sin conciencia de las reglas, ¿no? Que no se puede imitar porque no se puede aprender. Entonces, ¿qué perspectiva está asumiendo? ¿Qué dicen? A ver. Claro, si no hay reglas, ¿cómo yo digo si algo es correcto o no, es bello o no, está bien o no? ¿No? No habrían parámetros. Si no hay parámetros exactos y precisos, todo es subjetivo, pues. Claro, es subjetivo. Sigue los dictámenes de subjetivismo estético, ¿ya? Sigue los dictámenes de subjetivismo estético. Claro, porque mira, además dice representaciones de la imaginación que transportan con arrobamiento al ánimo. O sea, se está refiriendo a cómo la creación estética es subjetiva. ¿Ah? Es la E. ¿Ya? 8. Mira, dice, en Gorgias y en República. Ojo que Gorgias es un diálogo de Platón.
Le pone el nombre de uno de los sofistas más importantes de su época, Gorgias. En Gorgias y en República, Platón incluye la música en su dura censura artística debido a las innovaciones de estilo, ¿no? ¿Te acuerdas que hablamos de eso, ¿no? Que Platón critica la poesía de Homero y de Hesiodo, pero también critica a cierto tipo de música, no a la música en general, sino sobre todo a las innovaciones que se estaban haciendo en la música de su época. Es como ahora que la gente critica, por ejemplo, hay personas, ¿no?, que critican el reggaetón porque consideran que es una música deplorable, que es una música desagradable, que apela simplemente a las pasiones, ¿no?, a lo más bajo, digamos, ¿no? Platón diría algo así, pues, ¿no? En la música de su época, que se estaba innovando, o sea, que estaba cambiando los parámetros, digamos, de la tradición clásica, ¿no? Para él estaban mal porque apelaban a ese lado pasional, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? Platón incluye la música en su dura censura artística debido a las innovaciones de estilo en cuanto suponían un peligro para la conservación de las virtudes tradicionales del pueblo griego. En sus juicios no se detenía ni ante el prestigio de Hesiodo y de Homero. A la inversa, en leyes introducía la música en la educación y en las actividades sociales por su contribución a la armonía en el cuerpo y en el alma. ¿Te acuerdas que también hablamos de eso, no? Para Platón, la música, toda la música no es censurable. Hay cierto tipo de música que sí puede ser positiva porque puede ayudar a armonizar el alma y armonizar el cuerpo, ¿no? De lo expuesto por Platón se sigue ¿qué se concluye? A ver, ¿qué se sigue? Casa, muy bien. Hay una función moral, además una función educadora del arte. Claro, porque el arte cumple una función formativa. Recuerda, para Platón es importante formar buenos ciudadanos. Para Platón es bueno formar hombres virtuosos. ¿Y cómo haces que un hombre sea virtuoso? Un hombre es virtuoso si su alma es armónica. Y para que el alma sea armónica, tiene que predominar la razón por encima de las pasiones. Y a eso puede contribuir la música, sí, cierto tipo de música puede ayudar en esa función, ¿sí? Muy bien, es la C, casa. 9. El gran secreto de la moral es el amor. Mira, el gran secreto de la moral es el amor que nos hace salir de nuestra propia naturaleza y nos identifica con la belleza de un pensamiento, de una acción que no es nuestra o de una persona distinta de nosotros. Para ser superlativamente bueno, un hombre debe imaginar con fuerza y amplitud. Debe ponerse él mismo en el lugar de otro y de muchos otros. Debe hacer suyas las penas y las alegrías de los de su especie. El gran instrumento del bien moral es la imaginación y la poesía concurre a ese efecto actuando sobre la causa. La poesía amplía el campo de la imaginación, llenándola de pensamientos que le traen una alegría siempre nueva. Los pensamientos que tienen el poder de atraer y asimilar a su propia naturaleza todos los otros pensamientos y que forman nuevos intervalos o intersticios, cuyo vacío reclama siempre un nuevo alimento. La poesía fortifica la facultad, que es el órgano de la naturaleza moral del hombre, de la misma manera que el ejercicio fortifica un miembro. A partir de lo citado por el autor, podemos ver una coincidencia con la postura que considera que una de las funciones del arte es... Eso está fácil, ¿no? Claro, barco, una vía moral que nos acerca a los demás. Claro, el arte también cumple una función moral, ¿no? En tanto que hace o ayuda a que nosotros sintamos empatía, ¿no? Podemos ser buenos en la medida que somos empáticos y somos empáticos gracias a que el arte nos permite ponernos en el lugar de los otros a través de la imaginación, ¿no? Ajá, barco. 10. Una investigación antropológica demostró que en algunos grupos humanos del África Oriental los restos óseos de los seres queridos son tallados para conservarlos como amuletos.
Sin embargo, más allá del supuesto valor espiritual de cada reliquia, también se pudo notar que el colectivo exaltaba las capacidades de quienes tallaban con mayor belleza cada hueso, puesto que atesoraban esa pieza como si fuese patrimonio de la comunidad. La experiencia descrita permite entender que de una noción cultural, a ver, ¿qué dicen? Piensen, piensen. A ver, ¿qué dicen? Barco, 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 barco. Puede surgir una o varias manifestaciones artísticas. Ajá. ¿Sí? ¿Todos? ¿De acuerdo? ¿Sí? Correcto, ¿no? Ya, correcto. Muy bien. Muy bien. 10, Barco. 11. En su segundo manifiesto surrealista, ya hablamos de eso, ¿no? La semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de surrealismo, ¿te acuerdas que te hablé de André Breton? André Breton es un literato, es un escritor que escribe dos manifiestos surrealistas, ¿no? El primero es el más conocido. ¿Por qué? Porque en el primer manifiesto surrealista lo que hace André Breton es explicar en qué consiste el surrealismo, cuál es la intención del surrealismo. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es la intención del surrealismo? Dice Breton, liberar de las ataduras de la vida consciente a nuestro mundo inconsciente. O sea, nuestro inconsciente está como atrapado ahí, ¿no? ¿Te acuerdas lo que plantea el psicoanálisis? Entonces, ¿cuál es la intención del surrealismo? Desatar al inconsciente, liberar al inconsciente. Y una de las maneras más efectivas para Breton es a través del arte, ¿no? El artista tiene esa posibilidad que no tienen fácilmente todos los hombres, ¿no? De liberar su inconsciente a través del arte, mostrar su inconsciente a través del arte. Por eso es que en las obras surrealistas prima todo este mundo onírico, ¿no? El mundo de los sueños. Muchos de los pintores manifiestan sus sueños, representan sus sueños a través de sus pinturas. ¿Ya? Entonces, el movimiento surrealista es un movimiento antirracionalista. Antirracionalista porque considera que la razón usualmente es la que impone ciertas normas, ciertas reglas con las que vivimos, pero vivimos de alguna forma oprimidos por esas reglas permanentemente, ¿no? Reglas sociales, reglas de conducta, reglas de todo tipo, ¿no? Sin embargo, fíjate, dice, en su segundo manifiesto, André Breton afirmaba que el único extravío delirante que no se podía aceptar, porque ellos estaban a favor de la irracionalidad, o sea, la manifestación de la irracionalidad, pero algo que era irracional, que no se debía aceptar, era un sistema de conservación social que protegía a un orden perverso con explotadores y explotados. O sea, para André Breton es irracional aceptar un sistema de conservación social. Y eso es lo único irracional que no debemos aceptar o que no debemos permitir, ¿no? De esta manera correspondía a los artistas, o sea, era un deber del artista tomar una posición frente a este tipo de irracionalidad que amparaba injusticias, ¿no? Eso es lo que propone Breton. Por eso es que, como vimos, el surrealismo se ha asociado siempre al psicoanálisis y al marxismo, ¿no? Porque el marxismo busca una mayor justicia social, ¿no?
De esta manera correspondía a los artistas posicionarse frente a ese tipo de irracionalidad que impara injusticia. Se concluye que el planeamiento de Breton muestra una relación con la concepción del arte basada en, claro, muy bien, su función para criticar a la sociedad. Árbol, ¿no? Muy bien, árbol. Perfecto. A ver. 12. En una conversación sobre el tipo de arte de su preferencia, Wilfredo le comenta a su amigo lo siguiente: el arte abstracto, aquel que expresa el mundo interior del artista, es demasiado subjetivo. Esas obras solo pueden tener una fama pasajera porque las obras que perduran son las que reproducen la realidad con mayor fidelidad. Todo lo subjetivo es relativo a un contexto y no trasciende en el tiempo. Solo basta con que pensemos qué tanto del mundo subjetivo de Da Vinci tiene la Gioconda. Se deduce que la opinión de Wilfredo expresa... Eso está fácil. A ver, ¿qué expresa? A ver, permíteme un ratito, voy a prender la luz, ya, me estoy quedando en la oscuridad. Ya, regresé. A ver, ¿qué dicen? Barco. Claro, correcto. Una crítica a la perspectiva expresionista, porque tú ya sabes que los expresionistas consideraban que el arte debía expresar el mundo interior, ¿no? La subjetividad del artista. Muy bien, Barco. Perfecto. Ya. Barco. 13. Los mecenas del Greco, ya. Sí sabes que es un mecenas, supongo. Por si acaso te pregunto. Sí, ¿no? ¿No? Algunos sí, otros no. ¿Qué es un mecenas? Es una especie de padrino, ¿no? Alguien que financia a los artistas. Por ejemplo, supongamos que yo soy, o en general, ¿no? A los intelectuales también, porque ha habido mecenazgo intelectual también. Pero el más conocido es el mecenazgo artístico. Por ejemplo, los Medici, ¿no? ¿Te acuerdas de la familia de los Medici, los italianos? Que eran los que pagaban los sueldos a los artistas, les encargaban obras, ¿no? Les daban un sueldo o les pagaban por sus obras, ¿no? De esa manera los artistas podían seguir creando arte, ¿no? Actualmente, una forma de mecenazgo, hasta cierto punto, ¿has escuchado los Patreon? Este sistema de Patreon que tienen los youtubers, donde hay gente que les puede dar dinero mensualmente, pagan como una especie de suscripción, ¿no? Y tienen un contenido especial, y a veces sería una especie de mecenazgo actualmente, ¿no? Claro, es una especie de auspicio, ¿no? Auspicias a un artista, auspicias a un intelectual, auspicias a alguien que consideras que aporta algo valioso a través de dinero, ¿no? Eso era muy común en el Renacimiento, ¿no? Pero básicamente para el ámbito artístico o para el ámbito intelectual también, porque había muchos filósofos que también vivían muy bien, ¿no? Amparados por las familias ricas o las personas que los apoyaban económicamente. De alguna forma, por ejemplo, Engels fue mecenas de Marx, ¿te acuerdas? Porque Marx no trabajaba, pues. Sí, Engels fue su mecenas, porque Engels lo mantenía, no le pagaba todos sus gastos, ¿no? Le permitía tener tiempo disponible para escribir y todo lo demás para leer, ¿no? Eso es un mecenas, ¿ya? Entonces, acá te están hablando de los mecenas del Greco. ¿Quién es el Greco? El Greco fue un artista, un pintor que vivió en España, pero que era de origen griego, por eso le llamaban el Greco. Ese no era su nombre, ¿no? Le llamaban el Greco, era su apodo, porque era de origen griego, pero vivía en España. Es uno de los pintores más importantes de España en esta época, ya más o menos en el siglo XVI. Mira, él pinta esta obra, ya Jesús, ese Jesucristo. Mira, dice, los mecenas del Greco eran en su mayoría eclesiásticos, o sea, personas de la iglesia, eclesiásticos cultos relacionados con el centro oficial del catolicismo español de la arquidiócesis de Toledo. ¿Ya? Toledo es una ciudad de España, ¿no? Este organismo, con el que el Greco estuvo estrechamente relacionado, tenía que aprobar todos los proyectos artísticos de la diócesis que debían ceñirse fielmente a la teología cristiana.
¿Ya? O sea, ¿qué te estaba queriendo decir? Que el arte del Greco, o sea, las pinturas, las obras de arte que hacía el Greco, tenían que seguir ciertos parámetros que eran, digamos, los que le imponía la teología cristiana. La carrera del Greco coincidió con el momento culminante de la reafirmación católica contra el protestantismo, por lo que los cuadros que le encargaban sus mecenas seguían las directivas artísticas de la contrarreforma. ¿No? Cristo, en esta pintura, ¿no? que está acá, está idealizado sin sufrimiento. Claro, si te das cuenta, no se le ve una expresión de dolor, ¿no? Destacando el significado de la salvación. Claro, no quieren enfatizar el sufrimiento, sino al revés, digamos, la parte positiva, la salvación. Nos lo muestra sereno y triunfante, mirando al cielo. La cruz no parece pesada. Eran los ideales de la contrarreforma. Se deduce de la lectura del ítem que el Greco representó. A ver, ¿cuál sería la clave? Claro, la E, muy bien. Efectivamente, la E, la relación con los códigos culturales de la sociedad española del siglo XVI. Claro, la obra del Greco lo que hace es seguir esos parámetros, ¿no? Esos códigos que le dio la arquidiócesis de Toledo, que reflejaban la posición de la Iglesia Católica, ¿no? Que en ese momento tenía gran relevancia en España, sobre todo, ¿no? En contraposición con la reforma, ¿no? O las iglesias protestantes, ¿no? Uh-huh. Es la E. 14. Los estudiosos del antiguo canto cristiano de los tiempos de San Basilio, San Jerónimo y San Agustín constatan la creación de una música espiritual diferenciada, lejos de la intromisión de criterios paganos. Esta tradición de música religiosa sigue su curso a través del tiempo, puesto que se tiene la prohibición desde el Concilio de Trento del empleo de temas musicales laicos. Esto en la Iglesia Católica, ¿no? Hay que esperar a la cultura postconciliar de Vaticano II del siglo pasado para oír en el culto músicas juveniles con reminiscencias profanas. Pero las normas de tal concilio no las avalan. De lo leído se sigue una correspondencia con los principios. Claro, se está haciendo mención acerca de la relación que hay entre el arte y en este caso la religión, ¿no? ¿Cómo es considerado importante el arte? Por eso es que no se considera cualquier tipo de música, digamos, aceptable dentro del culto cristiano, ¿no? Católico en este caso. Claro, es la A, del arte como recurso educativo en favor de la formación religiosa cristiana. Muy bien, árbol. Ajá, árbol. Por eso tú te das cuenta de que hay una diferencia, ¿no? En la iglesia protestante, en las iglesias protestantes, es más abierta, ¿no? El tipo de música que se escucha en comparación con la iglesia católica, ¿no? En la iglesia católica no se permiten tantos tipos de música, ¿no? Tanta variedad. 15. El escritor alemán Arkin von Arnim sostenía que el acto, de creación artística implica escoger los sucesos insignificantes de nuestras vidas y considerarlos como una verdad que supera lo que podemos hacer para los grandes acontecimientos del universo. Por eso, el arte no debe pretender ser algo más que la expresión del mundo interno del artista. El planteamiento del escritor alemán se corresponde con los principios, ya, eso es fácil. ¿Qué corriente es la que enfatiza la importancia de expresar el mundo interno? Muy bien, expresionismo. 15, casa. Fácil. ¿Sí? Fácil, ¿no, chicos? Ya. Ahora sí, nos vamos a la teoría. Vamos a ver un poco de teoría, ¿ya? Un poco de teoría. Ah, ya, te voy a compartir algo, ¿ya? Para a ver qué me dices. Antes de la teoría. ¿Ya fuiste a ver Barbie? Todavía no hacía.
¿Han ido a ver Barbie? ¿O no? ¿O ya están cansados? Oye, escucho por todos lados la canción esta de Barbie y ya me tiene seca. ¿No les ha pasado? Entro a cualquier lugar y están con Barbie, con la canción. ¿Cuándo estrenan, la película? ¿El sábado? Yo ni sé cuándo estrenan. Por todos lados veo que la gente está comprando ropa rosada. Mañana. Se estrena hoy. Hoy. Hoy día estrenan, el domingo ya, mi tiempo. ¿Qué van a ir a ver? ¿Van a ir a ver Barbie o van a ir a ver Oppenheimer? ¿Qué van a ir a ver? ¿Conocen esta película, Oppenheimer? ¿O recién se están enterando? Sí, vayan a ver Oppenheimer. Van a ir a ver Barbie. Dice. Oye, Mariela, no me decepciones, ando a ver Oppenheimer. Iré a ver Barbie modo emo, dice Emily. No sé qué tan buena sea, la verdad. ¿Saben lo que pasa? Que a veces es un poco injusto y un poco difícil decir una película es buena o es mala si es que, por ejemplo, en el caso de esta película, ¿no? Como es una película que trata sobre cuestiones de ciencia, ¿no? Cuestiones bien específicas, si tú no tienes un contexto, no conoces más o menos del tema, te pierdes, ¿no? Y no vas a entender. Entonces puede ser que para alguien sea mala porque no la entiende. Habría que ver, ¿no? Si efectivamente no es tan buena o si es, bueno, porque te falta ciertas referencias para entenderla mejor, ¿no? Pero, hay un youtuber, creo que alguna vez les he hablado de ese youtuber, no recuerdo, Santolaya, que es un youtuber español, un físico. Él tiene videos, sacó un video al menos, no sé si tiene más, donde habla justo de esta, o sea, te habla del contexto de la película para que la puedas entender. Ajá, de Date un Blog. Ajá, muy bien, José Joaquín. Ese es el nombre de su canal, ¿no? Entonces, él tiene un video donde explica un poco el contexto para que puedas entender mejor la película. No sé si ha sacado más videos sobre ese tema, pero al menos tiene un video, por lo menos, donde habla del contexto, entonces te permite entender mejor la película, si no conoces mucho del tema, ¿no? La veré cuando esté a 5 soles en Cinemark, dice José Joaquín. El director es bueno, Christopher Nolan, ¿no? Si no me equivoco, Nolan es, ¿no? El director de Oppenheimer. Sí, yo le tengo fe a la película por el director y bueno, el tema que también es interesante, ¿no? Pero tiene muy buenas películas, Christopher Nolan. Sí, entonces sí, yo les recomendaría que vayan a ver, ¿no? La película. Sí, sí, es más o menos conocido Nolan, ¿no? ¿Sí lo ubican o no? ¿Sí lo ubican a Christopher Nolan? Bueno, si pueden, vayan a verla, ¿ya? Si pueden, vayan a verla. Pero de Christopher Nolan es Batman, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Batman, El Caballero de la Noche, es buena, ¿no? Ajá. Ya pasó con Batman y mamá mía. Bueno, ya chicos. Bueno, es interesante porque si se dan cuenta, es es un tema estético, pues, ¿no? Son dos estéticas completamente diferentes, o sea, son dos lenguajes estéticos completamente diferentes, ¿no? El de Barbie y el de Penguin. Son dos mundos distintos, ¿no? Pero bueno, es cuestión de gustos, sí, pero a veces ya hay tanto marketing con respecto a Barbie que, pucha, te meten por los ojos un tema que, bueno, a mí particularmente no me gusta, ¿no? Me fastidia un poco. Bueno, ya, ahora sí les comparto el material de teoría, ¿ya? Ya se rieron un poco y ahora sí les comparto el material de teoría. A ver. Acá está. A ver. Ya, ahí está. Ya, chicos. A ver, vamos a hablar de algunas cositas adicionales, lo que ya habíamos visto la semana pasada, solo para aclarar algunas cosas, ¿ya? Mira, acá te he puesto expresiones artísticas, ¿no? Cuando hablamos de expresiones artísticas estamos hablando de las diferentes artes que existen, ¿no? De la pintura, la escultura. Pero mira, ¿cuáles son las artes? Las artes clásicas, digamos. Mira, las artes clásicas son las 6 primeras. Por eso tú debes haber escuchado que el cine se le llama el séptimo arte.
Al cine se le llama el séptimo arte. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se consideraban solo 6 artes: la pintura, la escultura, la danza, la arquitectura, la música y la literatura. Esas eran las 6 artes. ¿Quién es el primero en hacer una clasificación de las artes? Aristóteles. Aristóteles dice que existen 6 artes: pintura, escultura, danza, arquitectura, música y literatura. Ahora, si te das cuenta, por ahí alguien podría decir falta, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué arte falta? ¿Qué arte faltaría? ¿Qué arte faltaría? El teatro, los videojuegos, dice Jorge. El teatro, ya, ¿qué más? Claro, el más visible, digamos, que falta, el más evidente que falta sería el teatro, ¿no? Pero el teatro no se le considera, ¿por qué? Porque el teatro se le considera dentro de literatura. Es el arte dramático, pues. Mira, fíjate donde dice literatura, dice los géneros literarios, ¿no? Ya. ¿Quién habla por primera vez una clasificación de la literatura, géneros literarios? Aristóteles. Aristóteles dice que hay 3 géneros: épica, lírica y dramática, ¿no? Y dramática, ese es el teatro. Ahí estaría el arte dramático, ¿no? Las tragedias, pues, ¿no? Estarían dentro del arte dramático, la literatura, ¿ya? Entonces, se consideran tradicionalmente 6 artes y por eso se le llama al cine el séptimo arte, porque es el más nuevo, digamos, el último en aparecer. Sin embargo, como te darás cuenta, hay otras también que algunos consideran arte. Sobre todo hay una que se comenzó a discutir sobre todo a mediados del siglo XX, o sea, en 1950, 60 y ahora sobre todo, muchos la consideran como un arte o consideran que debería incluirse como un tipo de arte porque incluso se dan exposiciones. ¿De qué? De fotografía, claro, de fotografía. Ajá. La fotografía, pues. Ahora, hay una discusión estética sobre eso. ¿Es la fotografía un arte o no lo es? Desde mi punto de vista sí lo es, ¿no? Pero hay una discusión sobre eso, ¿no? Y otros que consideran que incluso hay otras expresiones que deberían considerarse artísticas, como por ejemplo los cómics. Porque claro, los cómics podrías considerarlo dentro de literatura, pero tienen un soporte más visual, ¿no? O sea, tienen de literatura, pero también tienen un soporte visual importante. Es una combinación, digamos. Algunos consideran los cómics también como otra forma de arte. E incluso otros dicen, como acá ¿quién dijo los videojuegos? José Joaquín. Algunos dicen los videojuegos, ¿no? Algunos dicen también los videojuegos. Aunque eso ya me parece un poco exagerado, pero bueno, algunos consideran que también los videojuegos serían una forma de arte. Bueno, pero mira, las 6 tradicionales, repito, son estas 6 primeras, ¿no? Y el cine es el último gran arte, ¿no? Donde se ve sobre todo claramente, ¿qué cosa? La importancia de la tecnología, ¿no? La tecnología permitió el desarrollo del cine. Sin tecnología no se hubiera podido dar eso, ¿no? ¿Sí? Y, por ejemplo, ese es un tipo de arte del que habla bastante, ¿te acuerdas? Walter Benjamin. ¿Te acuerdas que Benjamin habla bastante del cine? Le parece sorprendente y le parece positivo, ¿no? Que la tecnología haya permitido la masificación del arte, como te comenté la semana pasada, porque antiguamente los que tenían a disposición las obras de arte eran siempre un grupo pequeño, ¿no? O sea, el grupo privilegiado económicamente, políticamente era el que disfrutaba del arte, pero las masas, la mayoría de gente no podía disfrutar del arte. Pero con el cine eso cambia, ¿no? El cine masifica, ¿no? Las obras artísticas, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la relación del arte con la sociedad, ¿ya? Solamente mira, en la primera es básicamente lo que ya hablamos la semana pasada, la relación entre el arte y la pedagogía. Ojo, cuando se habla de pedagogía, se habla de la formación de los niños. La pedagogía se refiere literalmente a la formación de los niños, ¿ya? Por eso, de ahí viene la palabra, por ejemplo, pediatra. Niño en griego es pedos.
Por eso hay pediatra, ¿no? Pedagogía tienen la misma raíz, pedos, que es niño en griego, ¿ya? Mira, se ríen ustedes. Pero en serio, se ríen. Sí, en serio. Por eso, cuando se habla de pedagogía en la República, se habla de la formación de los niños. O sea, ¿cómo deberíamos formar a los niños? ¿Por qué es importante la formación de los niños? ¿Mm? ¿Por qué es importante la formación de los niños? Porque los niños son los futuros ciudadanos, los futuros hombres, ¿no? Entonces los niños tienen que tener una formación especial, no podemos formar a los niños como sea, ¿no? Por eso es importante, te acuerdas, para Platón, que no se difunda el tipo de poesía que existía en su época, que es una poesía que nos enseña que los dioses son seres egoístas, con muchos defectos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que aprende el niño? Bueno, que no hay nada de malo en ser así. Si los dioses son así, ¿por qué yo no podría ser celoso? ¿Por qué no podría ser, pues, vengativo? ¿Por qué no podría ser infiel? ¿Por qué no? Si ellos se comportan de esa manera, ¿no? Por eso para Platón es importante que el arte permita la formación de un hombre virtuoso y no lo contrario, ¿no? Por eso también es importante el tipo de música, ¿no? Porque la música contribuye a la armonía del alma, ¿no? ¿Te acuerdas que hablamos de eso también? Sí, bien. Ahora, en el 2, en la parte 2 dice el arte como signo de poder y riqueza. Acá te hablan de renacimiento, ¿ya? Pero en realidad el arte como signo de poder y riqueza ha sido algo de mucho tiempo atrás, ¿no? El Renacimiento quizás es la época en donde más se nota esa relación entre el arte y el poder. Pero desde la época antigua, o sea, si tú lees, ¿verdad? A ustedes en literatura, ahora actualmente en el prospecto les piden Ilíada y Odisea, o ya no. ¿Sí? Ilíada y Odisea, ya. Hay una parte de la Ilíada que es muy bonita, no sé si su profesor, su profesora de literatura les ha hablado. Hay una parte de la Ilíada que es bien bonita donde Homero hace una descripción de el escudo de Aquiles, que es un escudo así hermoso, que tiene una serie de detalles. ¿Y por qué se hace esa descripción? Porque precisamente lo que tratan de mostrar es cómo son los hombres importantes los que se pueden dar ese privilegio. O sea, un escudo con tantos detalles no lo tenía cualquiera, no era un símbolo de poder, un símbolo de estatus, ¿no? Entonces, desde la época antigua, en realidad, digamos, los ornamentos, los adornos, los vestidos, las vasijas con detalles, las armaduras, ¿no? Los escudos, etcétera, son para gente importante, ¿no? O sea, estas obras no las tiene cualquiera, ¿no? No las puede tener cualquier persona. Es un símbolo de poder, es un símbolo también de riqueza, de importancia, de estatus, ¿no? Claro, es el escudo que le hace Festo, ¿no? Ujú. Entonces, en realidad esa característica es una característica muy antigua, pero en el Renacimiento, ¿por qué se enfatiza esto? Porque recuerda que en el Renacimiento lo que ocurre es que se da una difusión bastante fuerte del arte gracias a los mecenas, precisamente. ¿Quiénes eran los que financiaban a los artistas? Los papas, ¿no? El papado, la Iglesia Católica. Por eso es que la mayor parte de obras de arte del Renacimiento son arte religioso, ¿no? Por ejemplo, La Última Cena, ¿no? De Leonardo. La Capilla Sixtina, también, ¿no? O las vírgenes que hace Leonardo. Leonardo hace varias obras de vírgenes, ¿no? Miguel Ángel, aparte de la Capilla Sixtina, también hace obras de arte, o sea, donde aparece la Virgen, donde aparece Jesús, donde aparece José. También la Piedad de Miguel Ángel, hay muchas esculturas de papas, pinturas de papas, ¿no? La mayor cantidad de obras de Renacimiento son de contenido religioso, porque los papas fueron uno de los principales mecenas. Después también políticos, ¿no? O sea, los alcaldes, por ejemplo, de las ciudades más importantes como Florencia, también mandaban a hacer. Por ejemplo, el David de Miguel Ángel. El David es un encargo de la alcaldía de Florencia, del gobierno de Florencia de esa época, de la época de Miguel Ángel, de Maquiavelo. Ellos son los que mandan a hacer el David. Luego,
los nobles, ¿no? Que tenían dinero, y las familias adineradas que no necesariamente eran nobles, como los Medici. Los Medici no eran personas de origen noble, eran personas de origen en realidad humilde, ¿no? Eran los nuevos ricos, ¿no? Eran como los Acuña, digamos, de esa época, ¿no? Pero el arte era una forma de darse estatus. O sea, precisamente los Medici, ¿por qué invierten tanto en arte? ¿Por qué gastan tanto dinero en arte? Se ríen con lo de Acuña, pero es cierto, siempre la gente que no ha sido de origen noble, pero que ha alcanzado un estatus por dinero, ha tratado de mantener ese estatus con otras cosas, porque el dinero por sí solo no te da estatus. Podría parecer que sí, pero para ya llegar a un nivel mayor se invierte en arte. Por eso es que acá, por ejemplo, incluso en el Perú, ¿quiénes son los que financian muchas veces obras de música clásica? No sé si tú has ido alguna vez a alguna presentación de música clásica, pero ahí tú ves que hay gente que dona, todos los años dona una cierta cantidad de dinero para que se hagan funciones de música clásica y luego ellos van, bueno, gratuitamente porque son donantes, digamos, son mecenas, ¿no? Pero siempre ha sido así, o sea, una forma de mostrar estatus y poder es a través del arte, o sea, cualquiera no tiene esa posibilidad, ¿no? Sí. Entonces, en el Renacimiento eso se ve claramente con los Medici. Y los Medici competían con otras familias para mostrar su poder, teniendo a su cargo a los artistas más importantes. Entonces se peleaban entre ellos, ¿no? Por ejemplo, yo era de la familia de los Medici, había otro de otra familia, ¿no? Que se estaba disputando el poder conmigo. Una forma de mostrar que yo tenía más poder que el otro era que yo podía contratar al artista más importante de ese momento, supongamos Leonardo. Y Leonardo estaba a mí disposición, o sea, yo le pagaba su sueldo, yo le pagaba el dinero que él me pedía para hacer obras para mi familia, ¿no? Y de esa manera mostraba mi poder, ¿no? Los artistas vivían muy bien por eso, ¿no? Incluso algunos vivieron en las casas de estos hombres de poder, ¿no? Por ejemplo, Miguel Ángel vivió con los Medici desde pequeño, ¿no? Porque vieron que tenía talento y vivió como uno de ellos, ¿no? Varios artistas fueron adoptados o fueron criados por gente de dinero cuando veían que tenían talento, ¿no? Entonces era una forma de mostrar el poder y la riqueza, ¿no? de una familia. Ashley dice, yo también soy artista, adóptenme. Sí, pues los artistas y los intelectuales históricamente han sido financiados por familias nobles, ricas. No solamente artistas, filósofos también. Por ejemplo, Descartes. Descartes era apoyado por príncipes, princesas de Europa. Igual Leibniz. Varios, el mismo Hobbes, por ejemplo, también, ¿no? Varios filósofos han sido ayudados por gente de dinero, ¿no? Gente adinerada. Por ejemplo, ¿sabes también quiénes eran grandes mecenas? Y eso no se sabe mucho. La familia de Wittgenstein. ¿Se acuerdan de Wittgenstein, del Tractatus? La familia de Wittgenstein eran mecenas porque tenían mucho dinero. El papá de Wittgenstein era uno de los hombres más ricos de Austria porque tenía fábricas de acero. Entonces, la mayoría de artistas de esa época en Austria, que era en esa época, a principios del siglo XX, Austria era una de las ciudades con más actividad cultural. Entonces, los artistas iban a su casa, músicos, pintores. Por ejemplo, este artista que vimos la vez pasada, ¿te acuerdas? Klimt, del beso, de la pintura El beso, ¿te acuerdas? Gustav Klimt. Ya, él, por ejemplo, busca, si quieres, hay un cuadro que él tiene que se llama La señora Wittgenstein. La señora Wittgenstein, que es un cuadro creo que es de la hermana de Wittgenstein. Hace un cuadro de la hermana de Wittgenstein porque era alguien cercano, ¿no? Porque era uno de los artistas que visitaba frecuentemente a los Wittgenstein porque ellos donaban dinero a los artistas. Era gente que tenía mucho poder. Catalina de Medici es de esta familia. Sí, Catalina de Medici es de la familia de los Medici, sí, pero es ya posterior, ¿no? Ella ya es del siglo XVII, si no me equivoco. Ajá. Los Medici se originan en el siglo XV, inicios del siglo XV. Comienzan a tener su poder poco a poco, ¿no? De 1430, 40, 50, 1460. Ahí es su apogeo, ¿no? Entre 1450 y 1470
y de ahí, bueno, caen y después retoman el poder en Florencia y así. Los Medici son una familia bien importante en Florencia. Precisamente El Príncipe de Maquiavelo es una obra dedicada a uno de los Medici, como una forma de atraerse, digamos, de tener el favor de la familia Medici que en ese momento estaba en el poder, aunque en realidad Maquiavelo no estaba a favor de los Medici porque los Medici tenían un sistema monárquico, o sea, en realidad ellos buscaban gobernar, ¿no? Ellos son los gobernantes, como príncipes, ¿no? Y Maquiavelo era republicano. En realidad estaban en bandos opuestos, ¿no? Pero Maquiavelo se da cuenta de que los Medici van a quedarse en el poder por mucho tiempo y trata de alguna forma de acercarse a ellos, dedicándole la obra a uno de los Medici de esa época, ¿no? Uh-huh. En esta época hay descendencia de esas familias, no sabría decirte, pero sí es probable, ¿eh? Es probable que todavía hayan descendientes de los Medici. Sí, es probable, porque es una de las familias que tuvo más poder y además que hizo alianzas con otras casas de Europa. O sea, no se quedaron solamente en Italia, ¿no? Como Catalina de Medici, ¿no? Catalina de Medici que llega a tener vínculos con los nobles franceses, ¿no? Uh-huh. Sí es probable que hayan. Ya, 3, el arte y su función moral. Ya, acá, fíjate, en realidad esto de la función moral es bien amplio, ¿no? Porque ya hemos hablado de Platón. Platón cree que el arte tiene una función moral y pedagógica al mismo tiempo, pero acá te he mencionado también el caso de Aristóteles, porque Aristóteles recuerda que hace énfasis en la función catártica de la tragedia, ¿no? Eso sí lo debes haber visto en literatura, me imagino. Cómo la tragedia permite la purificación de las pasiones, de las emociones, ¿no? Cómo al ver a un personaje, al protagonista, padecer una serie de cosas, te sientes identificado con él, ¿no? Tan identificado con su situación, con sus penas, con sus alegrías, que terminas desahogando, ¿no? Esas pasiones que tienes contenidas, ¿no? Esa función catártica del arte, de la tragedia particularmente, para Aristóteles es fundamental, porque no es solamente una cuestión moral en el sentido personal, ¿no? O sea, no es que me libero de esas emociones, esas pasiones, sino que eso tiene una consecuencia social también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque evita, al tú vivir, ¿no? Casi en carne propia, entre comillas, al sentir esa identificación, ¿no? Al liberar las emociones en ese momento, evita que tú en la vida real cometas los mismos errores que comete el protagonista de la tragedia, ¿no? Y por lo tanto evita que esas situaciones que podrían tener consecuencias negativas en el ámbito social se den, ¿no? Esa es una función moral y una función social, ¿no? De la tragedia. Y bueno, y aparte de eso, evidentemente el arte tiene una función moral en muchos ámbitos, ¿no? Muchas épocas también. Por ejemplo, un caso interesante es el caso de um, ¿cómo se llama esto? De las fábulas de Esopo. No sé si ustedes han leído las fábulas de Esopo. Es una función moral, ¿no? Porque te dejan siempre, ¿no? Lecciones, ¿no? La zorra y las uvas, la liebre y la tortuga, ¿no? Tiene una función moral, pues te deja ciertas lecciones para que tú no cometas ciertos errores, ¿no? Desde niños, ¿no? La idea, fíjate, ahí es interesante porque es una formación que se da desde pequeño. Pero también se puede dar una función moral en el adulto, ¿no? Como en el caso de la tragedia, de la catarsis, o en el caso de la conciencia de clase, por ejemplo. Eso también es interesante, ¿no? En la época de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, claro, las moralejas, ¿no, Emily? Y en la URSS, ¿no? En la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que hicieron Lenin y Stalin fue buscar promover un arte que despertara la conciencia de clase. Y por eso es que buscan que los artistas, ¿no? Difundan ideas socialistas a través del arte. En la poesía, en la literatura, en el teatro, ¿no? En el cine, porque ya había cine también para esa época, ¿no? Hay cine socialista también, hay cine, hay poesía socialista, literatura socialista. Por ejemplo, ¿han visto en literatura Gorky, Máximo Gorky? ¿No? O también, por ejemplo, las películas de Charles Chaplin, ¿no? ¿Han visto? La madre, claro, tienen un trasfondo social, ¿no?
tratan de precisamente promover la conciencia de clase. Y en el caso de Chaplin, son interesantes sus películas porque muestran ese mundo del pobre, ¿no? Del obrero, por ejemplo, claro, el gran dictador, o han visto, claro, Tiempos Modernos, muy bien, Ron Marco. Tiempos Modernos es una gran película porque muestra justo esa crítica que hace Marx acerca de la deshumanización del hombre con la tecnología, ¿no? La alienación humana, ¿no? Cómo el hombre se convierte parte de la máquina, por decirlo así. La Quimera del Oro también es muy buena película. La Quimera del Oro. Tiene varias películas, ¿no? El Niño también es una gran película. Sí. Luces de la Ciudad, que es la más conocida, algunos consideran que es la mejor, ¿no? Luces de la Ciudad. Tiene muchísimas películas buenas. Pero digamos que hay algunas que tienen un corte político más obvio, ¿no? O una crítica social, en todo caso, más obvia, ¿no? Como El Gran Dictador o Tiempos Modernos, ¿no? Donde se ve el trabajo del obrero en las fábricas, ¿no? Y cómo se aliena en el trabajo, ¿no? Esa en realidad es una perspectiva marxista, ¿no? Del trabajo, los tiempos modernos. Entonces, efectivamente, muchos han considerado que el arte tiene una función moral y en ese sentido el artista debe estar comprometido, ¿no? Comprometido con esa función moral del arte. Algo de eso también vimos en el caso de Picasso, ¿no? El caso del Guernica, como a través de la pintura de Guernica hace una denuncia social, ¿no? De lo que está ocurriendo en España, ¿sí? Bien, chicos, y vamos a acabar con esta parte. No, creo que tenemos algo más. Ya, pero vamos a avanzar con esta parte, ¿ya? Esto es representación simbólica y análisis del arte. Solo para recordarles rápidamente el caso de Cassirer. ¿Te acuerdas de Cassirer? Lo vimos en Antropología Filosófica. Cassirer dice que hay 5 formas simbólicas, ¿te acuerdas? La mitología, la religión, el lenguaje, el arte y la ciencia. Solo el hombre tiene estas 5 formas de expresión simbólica. Solamente el hombre crea mitos, solamente el hombre crea religión, solamente el hombre posee lenguaje, en el sentido humano, articulado. Solo el hombre hace arte y solo el hombre hace ciencia, ¿no? El arte es una de las formas de expresión simbólica del hombre porque solo el hombre de esa manera hace más complejo su mundo, ¿no? ¿Recuerdas que Cassirer dice, el mundo del animal es un mundo completamente distinto del mundo del humano? El animal se relaciona con el mundo de manera física, material, sensorial. El hombre no es solamente sentidos. El hombre se relaciona con el mundo no solamente a través de sus sentidos, sino a través de estructuras simbólicas que hacen que el hombre interprete la realidad de determinada forma. Y eso enriquece su vida. La vida humana, por eso, es una vida más rica que la vida del animal, ¿no? Y acá te he puesto, bueno, una imagen de pinturas rupestres que representan eso, ¿no? Como el hombre, Cassirer diría, es algo innato, pues. Las formas simbólicas, estos símbolos, el arte, la religión, etcétera, son innatos. El lenguaje, todos ellos son innatos. El hombre ha nacido ya con esas, digamos, capacidades que se van desarrollando, ¿no? A lo largo del tiempo, pero la prueba de eso es que desde las épocas más remotas el hombre ha buscado expresarse artísticamente, ¿no? Y eso es algo propiamente humano, ¿sí? Bien, vamos ahora a Gadamer. Gadamer es un filósofo quizás no tan conocido por ti, pero de todas maneras vamos a hablar un poquito de él, ¿ya? Porque Gadamer es importante en la filosofía ya del siglo XX. Escribe una obra, sobre todo es conocido por una obra que se llama Verdad y Método, ¿ya? Así se llama su obra más importante, Verdad y Método, que publica en 1960. Mira, Verdad y Método. En el título ya te da una idea de qué es o te plantea un poco qué es lo que quiere decir. Método, cuando hablamos de método, pensamos generalmente en el método en el sentido científico, ¿no? Que hemos visto en epistemología, ¿no? Una serie de pasos que seguimos para alcanzar un conocimiento, para alcanzar una verdad. Gadamer critica esa idea de método porque considera que no existe un método exacto y preciso para alcanzar la verdad y que en ese sentido el método científico no es la única posibilidad de alcanzar una verdad, ¿no? Y no es la principal ni siquiera.
la verdad es lo que buscamos, pero el método no es el camino, dice él. El método, al menos en el sentido científico, porque la verdad no es solamente algo físico, algo material, sino que la verdad se puede expresar de distintas formas. No solamente se expresa en la naturaleza, se expresa también a través del arte, por ejemplo. Por eso el arte es importante, porque el arte nos permite acercarnos a la verdad de una manera inmaterial, digamos, ¿no? De una manera más compleja que la naturaleza. ¿Ya? Ahora, para Gadamer, el arte es de carácter interpretativo siempre. O sea, no hay una obra de arte que tenga una sola interpretación. No hay obra de arte que se pueda interpretar solo de una forma. Es más, dice Gadamer, incluso uno mismo puede interpretar de distintas formas una misma obra de arte. O sea, no es que yo tengo mi interpretación, tú tienes tu interpretación. No, no solamente una cuestión, digamos, relativista, ¿no? Sino que para Gadamer la obra de arte, o sea, como es abierta, permite que tú puedas interpretarla de distintas formas. Tú mismo puedes interpretarla de distintas formas. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo leo una novela ahorita, no sé, 100 años de soledad, y la vuelvo a leer de acá a 15 años. ¿Voy a interpretar lo mismo? No. ¿Me van a llamar la atención los mismos pasajes? Probablemente no. Quizás me percato de detalles que no me había percatado la primera vez que lo leí. Y eso te pasa efectivamente cuando lees una obra por segunda vez, ¿no? Encuentras cosas que no habías encontrado la primera. Al menos a mí me ha pasado eso, ¿no? Con obras que he vuelto a leer 2 o 3 veces. Ahí te das cuenta, ¿no? Que tú mismo cambias, pues. Las cosas que te llamaron la atención la primera vez ya no te llaman la atención la segunda vez, y al revés, ¿no? O incluso si anotas, ¿no? Si tienes la costumbre de anotar al margen alguna cosa que te llamó la atención, luego vuelves al libro y tratas de entender qué era lo que habías anotado y a veces ni lo entiendes, porque tiene que ver con lo que estabas viviendo en ese momento también. ¿Qué es lo que estabas sintiendo? ¿Qué es lo que estabas pasando? ¿Qué es lo que estabas pensando? ¿Qué es lo que, ¿no?, te preocupaba, etcétera? Entonces, en ese sentido, para Gadamer, la obra de arte es abierta, no tiene una sola interpretación y ni siquiera su interpretación está determinada por su creador. Es decir, para él es inútil, por ejemplo, este tipo de ideas, ¿no?, que a veces tenemos. ¿Qué es lo que quiso decir Cervantes con el Quijote? ¿Cuál era la idea que quería transmitir? ¿Cuál era el mensaje? Para Gadamer eso es absurdo. O sea, es cierto que el artista, el creador, puede tener una intención, pero pensar que solamente podemos interpretar la obra de esa forma y que otras interpretaciones son equivocadas, eso es un error. ¿Se entiende? Que el artista, el creador ha tenido una intención, ha querido transmitir un mensaje, sí, y podemos buscar entender ese mensaje, pero pensar que digamos, el significado de la obra se acaba con ese mensaje y se cierra solamente en eso es un error, ¿sí? Eso es lo que quiere dar a entender Gadamer. En ese sentido, la obra de arte es, rica, digamos, es interesante, ¿no? Porque es algo, por decirlo así, vivo, no es algo muerto, no es algo cerrado, es algo abierto, es algo que permite no solamente que tú descubras nuevos significados, sino que incluso te conozcas a ti mismo a través de la obra de arte, ¿ya? A través de las múltiples interpretaciones que puedes hacer, ¿sí? Bien, y para cerrar este tema vamos a ver dos conceptos que yo creo que son importantes, ya que son arte conceptual y arte abstracto. ¿Ya? Vamos a hablar del arte conceptual y del arte abstracto. Mira, te he incluido estos dos conceptos porque en el ámbito del arte contemporáneo, ¿ya? Cuando hablamos de arte contemporáneo estamos hablando del siglo XX hasta ahora, digamos, ¿ya? Siglo XX, siglo XXI. Se usan mucho estos dos términos, pero a veces pueden confundirse o si no los conoces puedes no entender algunas cosas, ¿no? Entonces vamos a aclarar, ¿ya? Mira, ¿qué es el arte conceptual? El arte conceptual es un movimiento artístico que propone que el concepto o la idea es más importante que la obra. Por lo tanto, la obra no es relevante en sí misma. O sea, no es importante, por ejemplo, que yo haga la obra, a diferencia del pasado, ¿no? Por ejemplo, el David de Miguel Ángel, se le rinde culto prácticamente al David. ¿Por qué? Porque lo hizo Miguel Ángel y mira esta belleza, ¿no? ¿Cómo logró hacer eso con sus manos? ¿Cómo llegó a tener la precisión técnica, la habilidad para hacer todos esos detalles? Y te admiras por la capacidad
técnica del artista para producir esa obra, ¿cierto? O ves un tallado en madera, pues, ¿no? Muy fino, una, no sé, un edificio con muchos detalles, por ejemplo, las catedrales góticas, y te sorprendes por esas cosas y valoras la obra en sí misma, física, ¿no? Pero el arte conceptual quiere romper con eso. Más bien lo que dice es, la obra no es relevante. El, digamos, la obra de arte como objeto físico, material, no es relevante. Lo importante es cuál es la idea que el artista busca transmitir a través de esa obra. Por lo tanto, yo puedo usar cualquier objeto de mi entorno para transmitir una idea. Ni siquiera tengo que hacerlo yo. Y no solamente ni siquiera tengo que hacerlo yo. Puedo elegir un objeto que me sea completamente indiferente. Puede ser un lapicero, un borrador, una taza, cualquier cosa. O sea, ni siquiera tiene que ser algo bello, interesante, atractivo, sorprendente, ¿no? Y por eso, ¿qué hace Duchamp? Duchamp es el primero en proponer, digamos, de alguna forma esto, ¿no? Lo que hace es llevar un mingitorio, ¿no? Un urinario, lo lleva y lo pone en una exposición de arte. Y dice, esta es mi obra de arte, ¿no? Como el plátano, sí, pues, como lo del plátano. La diferencia es que Duchamp es el primero en hacerlo. ¿Y en qué año lo hace? ¿Cuándo es que lleva este mingitorio lo lleva a la galería y lo pone como una obra de arte? Es el primero que se atreve a hacer algo así, ¿no? Eso lo hace en 1917. Ojo, 1917. O sea, en la época en la que aparecen muchas de las vanguardias que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Más o menos es de la época en que surge el expresionismo. ¿Te acuerdas que vimos el expresionismo alemán? Y hablamos del cine expresionista alemán y hablamos de Munch, por ejemplo, El Grito, ¿no? ¿Sí? De esa época es Duchamp. Pero Duchamp, mira, es más atrevido, por decirlo así, porque hace algo que a nadie se le había ocurrido en ese momento. Ahora, a Duchamp no se le considera un artista conceptual en sí mismo porque la corriente del arte conceptual no existía en ese momento. Pero sí se le considera como un, digamos, precursor, ¿se entiende? ¿Sí? Como el primero en proponer esa idea. Pero en esa época no van a aparecer otros artistas conceptuales. ¿Sí? Por eso que no se considera a él parte del movimiento, porque no aparecen en ese momento artistas conceptuales, van a aparecer mucho después. Recién en la década de los 50, 60 comienzan a aparecer más personas con esta idea, con la idea de que es fundamental es sobre todo fundamental el concepto, la idea, antes que la obra en sí misma. Por eso no tiene importancia si el artista lo hizo o no lo hizo. Eso es irrelevante. Ya que el artista tenga una habilidad técnica para hacer una obra, eso no tiene ninguna importancia. Claro, como dice Juan Marcos, se le considera, algunos lo consideran dentro del dadaísmo, aunque, ¿no? Que buscaba romper con todos los parámetros estéticos, ¿no? El dadaísmo. Pero igual no se le puede encasillar del todo en ningún movimiento artístico, ¿no? Es en realidad un artista completamente diferente para lo que existía en su época. Pero repito, sí se le considera a esta obra la primera obra con ese carácter, ¿no? Por eso se le considera como arte conceptual. Pero al mismo Duchamp no se le puede considerar un artista conceptual como tal, ¿no? Porque él también tuvo otras obras de otro tipo, no solamente esta, ¿no? Hizo varias de este tipo también, ¿eh? No es la única. También, por ejemplo, tenía una rueda encima de una especie de taburete, ¿no? Creo que también tenía una pala que colgó con una cinta, cosas así, ¿no? O sea, hacía mucho uso de objetos ya listos, ya hechos por otros, ¿no? O sea, no cosas que él hacía. ¿Ya? Eso es lo que se considera como arte conceptual. ¿El plátano pegado en la pared es arte conceptual? Sí, porque lo más importante no es el plátano. Lo más importante es la idea que busca transmitir el artista. Pero mira cómo hasta ahora esta idea que plantea por primera vez Duchamp ha llegado, ¿no? Como hasta este momento tiene importancia. Por eso incluso algunos consideran a Duchamp el artista más importante del siglo XX. Algunos consideran a Duchamp el artista más importante del siglo XX por su manera de romper radicalmente con los parámetros estéticos, ¿no? De su época. Y tenemos el arte abstracto, mira. El arte abstracto, ¿por qué se le llama así? Porque es un arte que busca abstraer la forma. O sea, en este cuadro ya no ves un objeto,
O sea, no ves una taza, no ves un sillón, un florero, una jarra, un paisaje, una persona, no ves eso. O sea, abstraes y pones, por decirlo así, los elementos más simples que puedes encontrar, por decirlo así, ¿no? ¿Cuáles son o qué elementos son los más simples que podrías encontrar dentro de una pintura? Una línea, líneas, puntos, ¿no? Colores primarios, rojo, amarillo, azul, ¿no? Blanco, negro, ¿no? Ya no se usan colores, digamos, combinaciones de colores, ¿no? O si son combinaciones de colores son muy raras, ¿no? Muy espaciadas, pero básicamente son colores primarios, puntos, líneas. El más importante en realidad es Kandinsky, que está mencionado ahí. Tú buscas Kandinsky, te van a aparecer varias pinturas un poco de este corte. Pero esta pintura que está ahí, de esos cuadros, es de Mondrian, que también es uno de los más importantes. ¿Ya? Si buscas arte abstracto, Kandinsky, Malevich, Mondrian, vas a encontrar estas características, ¿no? Líneas, puntos, no objetos. No son, ya no vas a ver pajaritos, árboles, personas, frutas, no. Arte abstracto es arte que no busca representar la realidad. Es un arte que se aleja de la representación, de la imitación de la realidad. ¿Sí? Eso es el arte abstracto. Ahora, si te das cuenta, es un tipo de arte, claro, con figuras geométricas, ¿sí? Es un tipo de arte que no se comprende, ¿no? O sea, si alguien ve esto y dice, ya, pero ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿No? Es un arte que en su época fue rechazado, ¿no? Porque no fue comprendido, no fue entendido, no se le consideraba bello. Es una de las vanguardias, pues, ¿no? El arte abstracto es una de las vanguardias, así como vimos el surrealismo, vimos el expresionismo, ¿no? Solamente que unas van a ser más radicales que otras. El cubismo, pero el cubismo todavía encuentras formas, ¿no? Sí. El futurismo también es uno de las corrientes, como ha puesto Ron Marco, que tuvieron pegada en su momento, ¿no? El fauvismo también. Busca si quieres el fauvismo, ¿sí? También es una corriente de esa época. Son varias en realidad. Pero ¿qué tienen en común todas estas vanguardias? Quizás con excepción de cuál, a ver, ¿cuál es la que sí se parece más o la que menos rompe con los cánones? El impresionismo. El impresionismo rompe con ciertas reglas, pero es un arte de todas maneras agradable, representa la realidad, ¿no? En cambio, el dadaísmo, el fubismo, el futurismo, el arte conceptual, el arte abstracto, ¿no? El surrealismo son corrientes que van radicalmente en contra de los parámetros estéticos. Y por eso es que fue muy criticado en su momento. ¿Quiénes lo criticaron? La mayoría. La mayoría de gente que no entendía, ¿no? Qué era lo que buscaban expresar los artistas. ¿Y quién defiende de esa crítica a los movimientos vanguardistas? ¿Recuerdas? Adorno, Theodor Adorno. ¿Y quién más? Mira, hay uno del que no hemos hablado, que no está en el material de la pre, pero yo creo que es importante. Te lo voy a mencionar de todas maneras. Si tú quieres, puedes buscar más. Pero para mí es importante es Ortega y Gasset. ¿Ya? Ortega y Gasset es un filósofo español que escribe una obra que es bien interesante, que se llama La deshumanización, que una vez yo lo puse en un material, porque me parece que es importante, la deshumanización del arte. Yo recuerdo que leí este texto cuando estaba en el primero o segundo año de la carrera de filosofía, y es bien interesante, ¿sabes por qué? Porque el título te puede hacer pensar que él es un crítico de la deshumanización del arte, o sea, que él critica la deshumanización, pero es al revés. ¿A qué se refiere con deshumanizar el arte? Se refiere a alejar el arte de lo humano. Es decir, que ya no encuentres en las obras artísticas algo cercano a ti. O sea, algo que tú digas, ah, mira, esta es una pareja paseando por un bosque. Ah, mira, esto es no sé, un león, ¿no? O esto es un dios. O sea, ya no hay nada humano en el arte. Eso es lo que ocurre con las vanguardias, deshumanizan el arte porque alejan el arte de lo humano. Ojo, cuando él habla de eso, se refiere sobre todo a las vanguardias pues, más radicales, ¿no? El fauvismo, el dadaísmo, el surrealismo, ¿no? ¿Y por qué es positivo para él esa deshumanización? Porque permite
hacer una distinción entre quienes son capaces de comprender el arte y aquellos que no son capaces de comprender el arte. Ahora, en su momento, como te decía, las vanguardias fueron criticadas por la mayoría porque no eran comprendidas. Entonces, la mayoría, decía Ortega y Gasset, no está capacitada para entender el arte. La mayoría es masa. La mayoría es ignorante. Y en ese sentido es obvio, es natural que no comprendan y que critiquen por ignorancia lo que no comprenden. Pero permite esto hacer esa diferenciación, porque hay algunos que sí son capaces de comprender el arte que está surgiendo, ¿no? Entonces, Ortega y Gasset tiene una visión, si te das cuenta, aristocrática, ¿no? Aristocrática en este sentido, no clasista, no en el sentido de que, ya, yo soy noble y yo comprendo, no, sino en el sentido de la diferenciación entre dos tipos de ser humano, digamos, ¿no? El ser humano que sí es capaz de comprender esto y la mayoría de hombres que no son capaces. ¿Y por qué tiene esa visión? Porque es nietzscheano. Ortega y Gasset tiene una influencia muy fuerte de Nietzsche, ¿no? Y Nietzsche hace esta diferenciación, pues, ¿no? Todos los hombres para Nietzsche no son iguales, ¿no? Hay hombres superiores y hombres inferiores. Para Ortega y Gasset también es así, ¿no? Existe la masa, ¿no? Que no es capaz de comprender estas cosas como el arte, y hay unos pocos que sí están capacitados para comprender, ¿no? Eh, y esa es la diferenciación, ¿no? Obviamente, si tú alejas el arte de lo humano, la mayoría no lo va a comprender, pero eso es natural, ¿no? Y no está mal para él, ¿sí? Ya. Al contrario, ¿no? El arte abstracto para Ortega es mejor, ¿no? Porque permite distinguir eso, esos dos tipos de hombres, ¿no? Más bien él cree que el arte no debe someterse al gusto popular, pues. Precisamente ese es el problema, cuando tú haces que el arte sea algo que agrade, cuando tú usas el arte como un medio para agradar a la gente. Ahí estás desnaturalizando el arte. El arte debe ser completamente independiente del gusto de la gente. El arte no está para gustar, para Ortega y Gasset, ¿no? Por eso, por ejemplo, lo que se ve actualmente en el cine, la mayoría de películas para Ortega y Gasset no serían arte, pues, ¿no? Porque lo único que buscan es atraer a la mayoría, a la gente, ¿no? El arte que complace y que gusta no es verdadero arte para Ortega y Gasset, ¿ya? Bueno, entonces ahí dejamos la teoría de esta semana y vamos a compartir las preguntas para resolver, ¿ya? A ver, ya, comenzamos con las preguntas. A ver, dice, desde mediados de los años 90, el término street art o de forma más específica post-graffiti se utiliza para describir el trabajo de un conjunto heterogéneo de artistas que han desarrollado un modo de expresión artística en las calles mediante el uso de diversas técnicas, plantillas, pósters, pegatinas, murales, entre otros, que se alejan del famoso graffiti. El uso de plantillas, stencil, a menudo con un mensaje político, cobra especial relevancia en París en la segunda mitad de los años 60. Sin embargo, no es hasta mediados de los años 90, con la aparición de artistas como el norteamericano Shepard Fairey y su campaña Obey, Obey Giant, obedece al gigante, llevada a cabo mediante el uso de pósters y plantillas, cuando las diversas propuestas de este tipo cobran auge en distintas partes del mundo y son percibidas en su conjunto como parte de un mismo fenómeno o escena. Tomando en consideración lo mencionado, el arte callejero, al integrar sus elementos en lugares públicos bastante transitados, pretende sorprender a los espectadores. Suele tener un llamativo mensaje subversivo que critica a la sociedad con ironía e invita a la Ay, no estoy compartiendo. Ven, recién me doy cuenta. A ver. Ya, ahí. ¿Se ve? Ah, ya sé qué pasó. Me apareció acá Ya. Ahí ya se ve, ¿no? Ya.
A ver, mira, vamos a volver a leer y te voy a explicar algo, ¿ya? Mira, dice, desde mediados de los años 90 el término street art, o sea, el arte callejero, ¿no? O de forma más específica, post-graffiti se utiliza como describir el trabajo de un conjunto heterogéneo de artistas que han desarrollado un modo de expresión artística en las calles mediante el uso de diversas técnicas, plantillas, pósters, pegatinas, murales, entre otros, que se alejan del famoso graffiti. El uso de plantillas, stencil, mira, a menudo con un mensaje político, cobra especial relevancia en París en la segunda mitad de la segunda mitad de los años 60. Tú debes haber visto, ¿no? Cuando hay protestas, manifestaciones, hay gente que hace pues este uso de stencil, ¿no? Plantillas y lleva sus, ¿cómo se llaman estas pinturas, ¿no? En spray. Y con las plantillas hacen, ¿no? Copias de varios, ¿no? En varias paredes, ¿no? Con mensajes o con imágenes, ¿no? Se ha vuelto algo muy usado actualmente, ¿no? Como forma de protesta también, ¿no? ¿Sí? Pero eso comenzó, fíjate, en los años 60, en la segunda mitad de los años 60, en donde en París. Ojo que esa época es interesante y es bien importante. A mí me sorprende. En historia creo que no les hablan de mayo del 68, ¿no? Si ustedes pueden, busquen mayo del 68, porque se refiere a esa época. Así se llama ese acontecimiento histórico, mayo del 68, que fueron una serie de manifestaciones de movimientos estudiantiles universitarios que salieron a las calles a protestar en contra del gobierno de esa época, que era el gobierno del presidente francés Charles de Gaulle, que al final se tumbaron el gobierno. Sinceramente, mira, tú dices, ya habrá sido pues un gobierno dictatorial, y en realidad no, ¿no? Sino que el gobierno francés apoyaba ciertas medidas que eran antipopulares para los universitarios de esa época, ¿no? Pero el presidente de Gaulle había sido uno de los mejores presidentes de Francia, ¿no? Es más, gracias a de Gaulle es que se va a dar la recuperación económica de Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero varios movimientos estudiantiles estuvieron en contra de una serie de decisiones que tomó el gobierno que consideraron que eran represivas, ¿no? Contra los estudiantes y todo. Y bueno, salieron a manifestarse. Y el lema, el eslogan de esos estudiantes universitarios franceses era prohibido prohibir. Ese era el eslogan, prohibido prohibir. Si quieres búscalo, vas a encontrar prohibido prohibir. O sea, era la búsqueda de una libertad absoluta y por eso ese movimiento francés va a tener influencia también en todo lo que pasa en Estados Unidos. Por eso en esta época se da el movimiento hippie, pues, ¿no te acuerdas? De Woodstock, las drogas, el alcohol, la libertad y todo esto. ¿Has visto lo de Woodstock? Es esa época, pues, ¿no? Los movimientos también hippies de Estados Unidos que estaban en contra de las decisiones del gobierno de JFK, ¿no? De Kennedy, ¿no? La época de la crisis de los misiles, estaban en contra de la guerra en Vietnam, ¿no? De las decisiones políticas que se estaban dando. Es un movimiento generalizado, pero es un movimiento, fíjate, que busca la liberalización de todos los aspectos de la vida. Que en teoría podía sonar muy bien, ¿no? Pero a la larga comienza a llevar a un hedonismo, a un individualismo extremo, a un relativismo también, ¿no? Que va a ser bien problemático. Por eso, mira, este movimiento francés de mayo del 68, incluso hay películas sobre eso, ¿no? Está relacionado con el posmodernismo, el movimiento filosófico posmoderno. Muchos de los filósofos de ese grupo posmoderno, ¿no? Eran estudiantes en esa época, eran estudiantes universitarios, y algunos eran profesores en esa época, como Sartre. ¿Te acuerdas de Jean-Paul Sartre, el existencialista? Él era profesor en una universidad de París, ¿sí? Sí, pues Sartre era profesor, y varios filósofos eran profesores, algunos eran estudiantes, por ejemplo, Foucault también. Foucault, Derrida, Deleuze, todos esos filósofos posmodernos son de esa época. Y por eso al final plantean qué cosa, un relativismo, un individualismo, la muerte de los grandes relatos, la verdad no existe, todo es relativo, ¿no? Todo ese movimiento francés, eso surge en Francia, la posmodernidad, ¿no? Es francés. Y luego se difunde a otros países de Europa como Italia, Alemania, ¿no? Pero sobre todo es francés. Entonces, claro, Raymond Aron, por ejemplo, es considerado de derecha porque no apoyó ese movimiento, pero era un movimiento de izquierda, pues.
era un movimiento de izquierda, ¿no? Que estaba en contra de la guerra, estaba en contra de una serie de cosas, que en teoría sonaba bien, ¿no? Pero que a la larga va a promover una liberalización, un relativismo absoluto, ¿no? Desde el punto de vista moral. Incluso, por ejemplo, en el caso de Foucault, Foucault es un intelectual bien interesante, inteligente, tiene libros bien interesantes, pero eh, incluso tiene acusaciones de abuso a menores, porque bueno, no tienen nada que ver, ¿no? Al fin y al cabo, pero bueno, era homosexual. Pero se sabe que él fue a países de África y bueno, en esa época, como tú sabes, había un racismo mayor al que existe ahora. Y se tiene evidencia, ¿no? De que aprovechó esa situación como ciudadano francés para aprovecharse de jóvenes, ¿no? De niños y de jóvenes africanos, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, poco a poco se han ido descubriendo cosas de ese tipo, ¿no? Y tú dices al final, oye, ciertas ideas pueden ser interesantes y todo, pero esas ideas finalmente lo que avalan, ¿qué cosa es? ¿No? Es bien, bien triste en algunos casos, ¿no? Como el caso de Foucault, ¿no? A pesar de que es un filósofo, uno de los filósofos más conocidos y más renombrados de esa época, ¿no? Esa generación francesa. Sí, bueno, te lo menciono para que tú busques, investigues por tu cuenta, corrobores la información. Pero te dejo por si acaso acá el nombre para que lo busques, ¿ya? Foucault. Bueno, así se pronuncian. Ya. A ver, entonces, ya. Te habla del arte callejero, el street art, ¿no? Las plantillas, ya dice. Tomando en consideración lo mencionado, el arte callejero, al integrar sus elementos en lugares públicos bastante transitados, pretende sorprender a los espectadores. Suele tener un llamativo mensaje subversivo que critica a la sociedad con ironía e invita a la... A ver, a ver, a ver. ¿Qué busca? A ver si tiene un mensaje subversivo que critica a la sociedad. Claro, invita a la lucha social, la crítica política o simplemente a la reflexión. Claro, es la B, barco. ¿Ya? Uno, barco. ¿Ya? Uno, barco. Dos, a ver, dice, la educación consiste en traer y conducir a los niños al principio que la ley enuncia como justo y cuya rectitud reconocen de común acuerdo las personas más virtuosas y de más edad, en virtud de su experiencia. Así pues, para que el alma de los niños, lejos de acostumbrarse a las alegrías y a las tristezas, que son contrarias al juicio de la ley y el de aquellos que han sido formados en la ley, se conforme con este juicio, gozándose y afligiéndose con los mismos objetos y por los mismos motivos que el anciano. Con este fin, digo, eso que nosotros llamamos cantos no son más que encantamientos del alma, elaborados para conseguir esta armonía de que hablamos. Pero dado que las almas jóvenes no pueden soportar el trabajo, se las hace hablar y se las ocupa con juegos y con cantos. Ocurre lo mismo que con los enfermos y los que tienen una salud débil. Los que se encargan de su alimentación procuran servirles lo que les es saludable y bueno en forma de comidas y bebidas agradables. Y por el contrario, lo que les es nocivo se lo sirven con apariencias que causen repugnancia para que se habitúen a sentirse atraídos por lo primero y repelidos por lo segundo. Asimismo, habrá que hacer con los que compongan o escriban. El buen legislador los persuadirá de que se propongan el mismo fin en su lenguaje laudable y bello, y si no basta la persuasión, les obligará a introducir en sus ritmos las figuras y en sus melodías las modulaciones propias de los hombres discretos, buenos en su totalidad y valerosos, si quieren componer correctamente. Según la
pedagogía platónica, lo bello se ofrece para ser amado, el bien se muestra para ser ejecutado. El principio sostenido en estas expresiones señala, a ver qué dicen. José Joaquín, recién veo tu primer comentario. ¿Qué pensaría Platón de Bad Bunny? Pobre Platón. ¿Qué diría Platón de Bad Bunny? A ver, ¿cuál es la clave de la 2, chicos? Dado, árbol. Según la pedagogía platónica, lo bello se ofrece para ser amado, el bien se muestra para ser ejecutado. Al principio sostenido de estas expresiones señala, a ver, ¿qué dicen los demás? Rodrigo dice barco, Rodrigo Alexander dice dado y Rubí dice árbol. O sea, nadie está de acuerdo. Árbol, barco o dado. Lo bello se ofrece para ser amado, el bien se muestra para ser ejecutado. Todas las anteriores, dice Rubí. Ya, es la A, ¿no? Las formas en las que se debe conducir la enseñanza. Claro, porque lo que te está diciendo es, yo muestro lo bueno de una forma bella, para que al ser atractiva, por decirlo así, se haga lo correcto, ¿sí o no? Claro, es la manera como se enseña el arte, ¿no? El arte tiene que ser atractivo, tiene que buscar enseñar lo bueno y lo correcto de una forma bella. Por eso hace la comparación con los enfermos, ¿no? Dice, ocurre lo mismo con los enfermos y los que tienen una salud débil. Los que se encargan de su alimentación procuran servirles lo que les es saludable y bueno en forma de comidas, bebidas agradables. Y por el contrario, lo que les es nocivo, se lo sirven con apariencias que causan repugnancia, para que se habitúen a sentirse atraídos por lo primero y repetidos por lo segundo. Asimismo, habrá que hacer con los que compongan o escriban. El buen legislador los persuadirá de que se propongan el mismo fin en su lenguaje laudable y bello. Claro, tienen que enseñar lo bueno con apariencia de bello y lo malo con apariencia de feo. ¿Para qué? Para que la gente se vea atraída por lo bueno a través de la belleza y repela lo malo a través de la fealdad. O sea, no acepten, ¿no?, lo que es feo porque es malo. Es la A, ¿ya? Se está hablando acerca de la manera como se debe buscar enseñar el arte. Muy bien, es la A. 3. Los objetos bellos solo participan de la idea de lo bello, pero no son lo bello en sí. Claro, yo tengo una taza bella, un animal bello, un perro, un gato, no sé, un adorno, una pintura bella, pero esos son cosas bellas, no son la belleza, ¿no? Lo bello en sí. Los objetos sensibles son meras copias o imágenes de la idea. Por esa razón, Platón consideraba que los artistas, cuando realizaban sus obras, hacían copias de los objetos de la realidad sensible. Es decir, es la A, imitaban a las cosas del mundo que a su vez eran malas copias de las ideas. Claro, acá este mundo debería estar con minúscula, ¿no? Porque puede confundir. Cosas del mundo se refiere al mundo físico, pues, ¿no? El mundo sensible. Imitaban las cosas del mundo
que a su vez, o sea, el artista ¿qué hace? Copiar cosas, ¿no? Copiar objetos, individuos particulares, que a su vez son copias de las ideas. Hace una copia de copia, ¿te acuerdas? Es la A. Ujú. 3 árbol. 4. La inesperada crítica de Adorno a la insistente afirmación de la autonomía del arte es indisoluble de su reivindicación del reconocimiento del momento objetivo en la obra de arte. Ya, mira, te voy a explicar, ya dice, la inesperada crítica de Adorno, la inesperada crítica de Adorno, o sea, era algo que parecía contradictorio, o sea, nadie esperaba que Adorno criticara qué cosa, la idea de la autonomía del arte. ¿El arte es autónomo o no es autónomo? Para Adorno no es autónomo. El arte no es autónomo. ¿Sí? No se puede dar un arte por el arte. En teoría funciona así, o sea, en teoría debería ser así, ¿no? El arte es libre, el arte debe representar cualquier cosa, el artista debe ser absolutamente libre, no debe estar condicionado por nada. Suena bien. Y en teoría Adorno debería estar en favor de esa idea, porque Adorno recuerda que es el que defiende el arte vanguardista, todas estas corrientes que vimos, de la crítica que se le hicieron en su momento, porque consideraba que no debíamos encasillar el arte en una forma única de ser. Y decía, no, el hecho de que estas corrientes artísticas, ¿no? Estos movimientos, no encajen en el concepto de arte que tiene la mayoría o en el concepto clásico de arte, no significa que no sean artísticas. Entonces, en ese sentido podría parecer pues que Adorno defendía el arte por el arte, pero no es así. ¿Por qué Adorno no cree en la autonomía del arte? ¿Por qué Adorno no cree que el arte es autónomo? Mira, porque si fuera autónomo, o sea, si yo dijera, ah, ya cada artista que haga lo que quiera, ¿no? El arte debe ser una expresión libre de cada uno. Yo estaría asumiendo que el arte es subjetivo, pero para Adorno el arte no es completamente subjetivo, o sea, no es una expresión de mi individualidad, de mi subjetividad, no, porque si fuera solamente una expresión de mi subjetividad, no sería artístico. O sea, ¿en qué sentido yo podría valorar, exponer esta, supongamos que esta es una obra, y decir, esta es una obra de arte? Si es una obra de arte, puede ser admirado, valorado, apreciado por distintos sujetos, ¿ya? Ya, pero si supuestamente esta obra es una expresión de mi subjetividad, ¿cómo yo voy a pretender que otro lo valore? Si es simplemente algo que ha nacido de mí y que expresa lo que yo siento. ¿Cómo le voy a pedir al otro que sienta lo mismo que yo he sentido cuando he realizado la obra o que lo aprecie de la misma forma? No podría. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que para Adorno, una obra de arte no puede, o mejor dicho, el arte no puede ser absolutamente autónomo en el sentido de que no puede ser absolutamente subjetivo. Tiene que haber una reivindicación del momento objetivo en la obra de arte. O sea, ¿hay un aspecto subjetivo? Sí, pero también tiene que tener algo de objetividad. Tiene que tener algo de objetividad. Por eso dice, en efecto, que el pensamiento estético se haya de hacer cargo del arte como tal, significa para él, en primer lugar, que ha de tomar conciencia del carácter irreductible de ese momento. Es decir, que no se puede renunciar a la idea de que el arte también es objetivo. Fíjate lo que dice luego. Y esta reivindicación obedece a la convicción de que la entidad de la obra, su ser mismo como tal, como estético, no proviene meramente de su adecuación a la subjetividad. Claro, o sea, este arte, esta obra, no depende solamente de mí, no solamente es algo que puede ser valioso para mí porque yo he expresado mi subjetividad acá, es una expresión de mis sentimientos, de mis emociones, no, sino que antes bien trasciende toda subjetividad. O sea, ¿tiene algo subjetivo? Sí, pero para hacer una obra de arte tiene que separarse del autor, por decirlo así. Tiene que ser relativamente independiente de mí. Repito, porque si fuera solamente una expresión mía, ¿por qué otro tendría que valorarla? O sea, ¿por qué tendría que ser considerado artística, una obra artística? No tendría por qué ser considerada. Entonces, la obra de arte, para ser obra de arte, tiene que ser objetiva para que sea valorada por otros y no solamente por mí. ¿Se entiende? Tiene que tener un valor objetivo.
¿ya? Por eso dice, no proviene meramente de su adecuación a la subjetividad, sino que antes bien trasciende, o sea, va más allá de mi juicio subjetivo, ¿sí? Reconocer que la obra es objetiva obliga, pues, a liberarla del dominio del sujeto, o sea, es ese independiente de mí y puede ser valorada por otros, ¿sí? Y en este sentido ha de poder entenderse en el contexto de la exigencia general de libertad para el objeto. Es decir, el objeto reclama su libertad. ¿Se entiende? Se puede inferir del texto que ya está fácil, pues ya te expliqué. A ver, ¿cuál es la clave? Claro, pues barco. Muy bien, muy bien. Luis Elías, muy bien, Cristina, Rodrigo Sebastián y Rodrigo Alexander Rubí. Muy bien, Barco. La obra de arte gana independencia respecto del sujeto. Ajá. Muy bien, Barco. 5 dice, a veces sin alguna razón aparente nos levantamos deprimidos, sin ganas de hacer mucho y con poca esperanza para con todo en general. Necesitados de un amigo, un espacio, un cambio o solo una palabra tal vez, esos días parecen interminables y es en el intento de escapar de ellos que el destino nos coge desprevenidos y nos maneja a su antojo. A ver, la expresión artística cultural que se expresa en el texto corresponde al ámbito de la... Ya, eso está fácil, ¿no? Claro, literatura. Literatura. Muy bien, casa. 6. Aristóteles no concibió lo bello y el bien como categorías prácticas o técnicas como lo hizo Platón. Para el estagirita, ya. A ver, acá hay un error. Aristóteles no concibió lo bello y el bien como categorías prácticas o técnicas como lo hizo Platón. Platón, a ver, pregunta, ¿Platón concibió o creía que lo bello y el bien son categorías prácticas o técnicas? No. ¿Qué es lo bello y el bien para Platón? ¿Qué son? ¿Qué son lo bello, el bien para Platón? Son virtudes. Sí, pero son algo más que virtudes, porque las virtudes son cualidades que puede tener el hombre, ¿no? Pero es algo que depende del hombre. El bien, ojo que cuando dice lo bello se refiere a la belleza en sí. ¿Qué es la belleza en sí? ¿Qué es el bien en sí? Son esencias, ¿no? Son ideas. ¿Te acuerdas que el esquema platónico es fácil? Mundo sensible, mundo inteligible. Mundo físico, mundo suprasensible. Mundo de las ideas, mundo de las esencias. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está la belleza? En el mundo de las ideas. Acá en el mundo sensible que encontramos cosas bellas, acciones buenas, pero acá no encontramos esencias, acá encontramos cosas físicas, ¿no? La belleza y el bien son ideas, esencias. Son realidades no físicas, pero son realidades. ¿Se entiende? No dependen de mí. Es más, como varias veces les he dicho, creo, para Platón, todos nosotros podemos desaparecer del mundo. ¿Eso significa que ya no va a haber belleza y no va a haber bien? No. Porque el mundo físico es una sombra del mundo de las ideas. Entonces, nosotros somos algo secundario, lo físico es algo secundario. Lo principal, lo esencial son las ideas. Entonces, las ideas no son algo práctico. El bien, la belleza no es algo práctico, no es algo técnico. Más bien ahí debería estar al revés, porque Aristóteles sí diría que el bien se relaciona con lo práctico y que la belleza, al menos en el arte, se relaciona con lo técnico. ¿O no? ¿Te acuerdas que Aristóteles habla de la tecné? Que para realizar una obra de arte hay que seguir una serie de pasos, procedimientos y hay que tener una serie de conocimientos, ¿no? Esa es la tecné. ¿No? Para hacer una obra de arte bella, una obra artística, hay que seguir una técnica. Ya, eso lo dice Aristóteles. Ahí debería ser al revés. Y lo práctico, ¿en qué sentido es práctico? Para Aristóteles el bien es práctico. ¿O no? ¿Te acuerdas de la ética aristotélica? Ahí hay un conflicto. Ese debate entre Aristóteles y Platón es interesante. Porque recuerda que Platón, igual que Sócrates, ¿en qué cree? En un intelectualismo ético. ¿Te acuerdas?
Platón y Aristóteles, perdón, Platón y Sócrates, ¿qué creen? Que si tú conoces qué es el bien, vas a hacer necesariamente el bien, ¿sí o no? Para hacer el bien, yo primero tengo que conocer el bien, ¿sí o no? Entonces yo conozco la esencia de lo bueno y entonces hago lo bueno. Ese es intelectualismo ético. El conocimiento es fundamental para la acción. Si yo no conozco algo, no voy a poder hacerlo. Pero en el caso de Aristóteles, el conocimiento no es un requisito para hacer el bien. O sea, yo no necesito conocer qué es el bien, no necesito saber la definición de bien, no necesito conocer la esencia del bien para hacer el bien. No hay una relación causa-efecto para Aristóteles. Es más, yo puedo ser una persona absolutamente ignorante de todos estos temas y puedo ser una persona buena. ¿Por qué? Porque ser bueno significa hacer lo bueno. ¿Se entiende? O sea, si yo soy generoso, si yo comparto, si yo soy solidario, si yo eh, digo la verdad siempre, es relevante saber qué es la solidaridad, qué es el valor. ¿Es relevante saber qué es la honestidad? No. O sea, al final para Aristóteles lo importante es cómo actúas. ¿Quién eres? Es cómo actúas. Si sabes por qué es así o por qué, eso no es relevante. Por eso para Aristóteles la ética está relacionada con la costumbre. Por eso Aristóteles dice, los padres que deberían hacer, acostumbrar a sus hijos desde pequeños a repetir acciones, porque una vez que se vuelve una costumbre, el niño lo hace sin pensar. Cuando se vuelve adulto, lo hace y repite esa acción siempre. Entonces, si tú le enseñas, por ejemplo, a un niño a ser solidario desde pequeño, a compartir sus cosas, cuando sea un hombre adulto ya va a estar acostumbrado a eso. ¿Necesita saber qué es la solidaridad para ser solidario? No. Simplemente como ya está acostumbrado, lo va a hacer siempre y va a ser un hombre bueno, va a ser un hombre virtuoso. Entonces, para Aristóteles manda la acción, manda lo práctico. El conocimiento no es un requisito, ¿no? En cambio, para Platón y Sócrates sí es necesario primero conocer para luego hacer, ¿sí? Por eso es un intelectualismo ético, ¿ya? Es más claro, Aristóteles dice, yo conozco muchos hombres sabios que saben lo que es el bien y no lo practican. Entonces, al final lo que manda, lo que importa es la práctica, no el conocimiento, ¿no? Bueno, entonces en Aristóteles sí hay una relación con la práctica, en caso del bien, ¿no? En Platón no. Entonces cambia eso, ¿ya? Porque sería al revés más bien. Ahora, luego dice, para el estagirita, lo bello y el bien tienen un valor metafísico. Lo bello es metafísico, esto quiere decir que tiene un fin determinado que tiene que realizar, o sea, ya, lo que pasa es que, claro, tiene un sentido práctico el bien, tiene un sentido técnico lo bello, sí. Ahora, ¿significa que solamente se queda en ese ámbito práctico y técnico? No, para Aristóteles sí es cierto que también la belleza trasciende. Pero trasciende ¿en qué sentido? En que la belleza debe buscar realizarse plenamente. O sea, tiene un fin. ¿Te acuerdas que para Aristóteles todo tiene un telos, todo tiene un fin? ¿No? Todo lo que existe tiene un fin. ¿Sí? Y por eso lo bello también tiene un fin, que es la realización de su perfección. A eso se refiere con, la clave es la E, lo bello es una entelequia. Entelequia significa lo que busca su perfección en sí mismo, ¿no? Lo que busca su estado de perfección, ¿ya? Es la E, elefante. Bien. 7. Desde el punto de vista de Kant, lo bello implica una finalidad que no trasciende del objeto representado, lo cual significa que tiene una finalidad sin fin. Claro, no trasciende significa no va más allá. Recuerda que para Kant lo bello tiene como único objetivo la satisfacción en sí misma. O sea, no debe tener una finalidad que vaya más allá de la búsqueda de esa satisfacción de la obra de arte. O sea, si yo hago una obra de arte para dar un mensaje moral, estoy yendo más allá del valor estético. Si yo hago una obra de arte porque quiero hacer una crítica social, estoy yendo más allá del valor estético. Si yo quiero hacer una obra de arte para dar una lección, ¿no? Moral, una moraleja, estoy yendo más allá del valor estético. Entonces no estoy valorando la obra en su valor estético, en sí misma, ¿se entiende? Sino que estoy tratando de darle otra función, entonces no lo estoy valorando estéticamente. Entonces dice, por eso decimos que una obra expresa algo, lo cual es su finalidad intrínseca. O sea, lo que expresa la obra de arte debe ser simplemente esa satisfacción.
Cuando observamos la obra, la apreciación estética culmina en esa finalidad interior de la propia obra. Querer llevar esa finalidad fuera de la obra, ¿no? O sea, buscarle otro sentido, otra finalidad, tal vez pensando en la utilidad que reporte esa obra contemplada, significaría, ¿qué significaría? O sea, si yo trato de darle otra finalidad que no sea estética, moral, política, claro, estaría conculcando el juicio estético, es decir, estaría yendo en contra, ¿no? Estaría rompiendo el principio del juicio estético. El juicio estético lo que valora es la belleza y nada más que la belleza, ¿no? Conculcarse, romper con ese principio, ¿no? Quebrantar ese principio. Muy bien, 7, barco. 8, dice, respecto al concepto de lo bello, Hegel afirma que se determina como la apariencia o el reflejo sensible de la idea. Mira, la belleza es el reflejo sensible de la idea, ¿ya? Es como su manifestación sensorial, física, ¿ya? Esta idea es la encarnación de lo verdadero y las manifestaciones exteriores. Existe si no ha sido exteriorizado. El ideal hegeliano se sitúa a medio camino entre el naturalismo imitador y el clasicismo idealizador. Es decir, para Hegel no se debe ni buscar imitar la naturaleza tal cual es, porque ahí estarías rebajándote, por decirlo así, al ámbito estrictamente material, pero tampoco puedes idealizar completamente, o sea, abstraer completamente como hace el clasicismo, que es una corriente artística. De manera que el artista naturalista solo dedica su atención a lo particular, es decir, al objeto material, mientras que el artista clásico se enfoca en lo general, o sea, en la idea, ¿no? De acuerdo, para él debe haber un punto medio, ¿no? De acuerdo con la concepción hegeliana del arte, determina el valor de verdad o falsedad. Ya. 1. La obra de arte no es un producto de la naturaleza, sino del esfuerzo humano. Es una creación humana, obviamente, pues, ¿no? Para Hegel, el arte no es algo que surge de la nada, es algo creado por el hombre, ¿no? Es algo que surge del esfuerzo humano, ¿sí? Entonces, 1, verdadero. 2, es creada para los sentidos del hombre. Claro, porque solamente se disfruta una obra de arte a través de los sentidos. O sea, si el hombre no tuviera sentidos, no haría arte, ¿cierto? 3, toda obra de arte tiene un fin en sí misma. ¿Toda obra de arte tiene un fin en sí misma? Sí. ¿Por qué? Por lo que dice al inicio, ¿no? Dice, Hegel afirma que se determina como apariencia o reflejo sensible de la idea, ¿sí? Tiene un fin en sí mismo, que es el reflejo de la idea. 4, la idea de lo bello no es idealista. La idea de lo bello no es idealista, falso. Pues si es la idea de lo bello, obviamente es idealista. Falso. Verdadero, 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 falso. Dado. ¿Ya? Dado. Vamos a la siguiente. A ver, 9. Aristóteles define la belleza como aquello que además de bueno es agradable. Considera de igual forma que se puede encontrar belleza en aquellas cosas que no lo sean. Y lo sería entonces su imagen, no debiendo existir ningún tipo de censura, ya que incluso en las emociones más exageradas, la piedad o el miedo en una tragedia, se puede llegar a reconsiderarlas y convertirlas en bellas. La belleza exige de proporción y orden. Ojo, la belleza exige de proporción y orden. Fíjate, son dos características que debe tener la belleza. Una obra de arte tiene que ser proporcionada y ordenada. O sea, debe seguir ciertos principios, por ejemplo, principios matemáticos, ¿no? Por ejemplo, tú ves una escultura, debe seguir ciertas proporciones, ¿no? Para ser atractiva. Entonces, de ahí que, ¿qué podemos decir? A ver, a ver, a ver. La E, ¿seguros que la E? A ver, la E dice lo ideal no puede ser desproporcionado, pero acá no se habla de lo ideal, acá se habla de la belleza.
Claro, es la C. Lo bello está compuesto por la simetría y la extensión. Casa, casa. Ajá. Acá no está hablando de del ideal de belleza, acá está hablando de la belleza en general. Casa. Ajá. Ya, 10. El desarrollo de las fuerzas de producción, ¿te acuerdas de la revolución industrial, ¿no? Y el desarrollo de la tecnología? El desarrollo de las fuerzas de producción hizo que se derrumbaran los símbolos optativos del siglo pasado antes de que se desmoronasen los monumentos que los representaban. En el siglo XIX, ese desarrollo ha emancipado del arte a las formas configurativas, igual que en el siglo XVI las ciencias se liberaron de la filosofía. El comienzo lo marca la arquitectura como construcción de ingeniería, sigue la reproducción de la naturaleza como fotografía, la creación de la fantasía se prepara para convertirse prácticamente en publicidad. La creación literaria se somete en el folletón al montaje. Todos estos productos están a punto para dirigirse al mercado como mercancías, pero vacilan en el umbral. ¿Ya? Dice, tomando en cuenta la reflexión de Benjamin, la técnica ha logrado deshacerse de la vieja noción de obra de arte como... Claro, mira, lo que está diciendo, lo que está dando a entender es que las obras artísticas en la actualidad tienen el sello de la tecnología. O sea, actualmente se han sometido, por decirlo así, a la tecnología. Por ejemplo, la fotografía o la arquitectura se ha sometido a la ingeniería, ¿no? O a través, por ejemplo, de los folletos, ¿no? Cuando habla de la creación literaria, la literatura ahora depende mucho de la reproducción a través de la imprenta, ¿no? Y de los folletines. O, por ejemplo, esto de la publicidad. ¿Cuál es la clave? A ver, ¿cuál es la clave, chicos? Lo que te está hablando acá es cómo el arte en la actualidad está muy ligado a la tecnología, algo que no ocurría antes. O sea, eso para Benjamin tiene un lado positivo y un lado negativo, como ya dijimos. O sea, el lado positivo es que se ha desacralizado el arte. El arte ya no es producto simplemente de un genio, sino que cualquiera lo puede hacer si cuenta con los medios tecnológicos para hacerlo. ¿Se entiende? Es la E, producto individual, claro, es la E. Se ha roto con esa noción, ¿sí? Gracias a la presencia de la tecnología cada vez más fuerte en el ámbito del arte. 10, elefante. Ya, chicos, entonces les voy a dar las claves de las últimas 5 que faltan. ¿Ya? Les doy las claves, ustedes corroboran. Si tienen alguna duda, pregunta la próxima semana, me dicen, ¿ya? Les voy a dar las claves. 11 es barco. 11 es barco. 12 es dado, ¿ya? Eso se parece mucho a una pregunta que vimos de Kant. 12, dado. 13, árbol. 13, árbol. 14, árbol. Este es sobre Gadamer, que mencionamos en la teoría. Y 15, casa. 15, casa. ¿Ya, chicos? Ya, chicos. Entonces ahí nos quedamos y ya la próxima semana nos volvemos a ver. Voy a compartirles el material de teoría, ¿ya? Le voy a pasar a la señorita Yesenia para que lo comparta, ¿ya? Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao.